El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, que centra su responsabilidad en dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales. En estas tareas, el Tribunal Electoral ha asumido una política de justicia abierta, que se sustenta en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como principios que mejoran la calidad de la justicia y que inspira la confianza de la ciudadanía que recurre a este órgano jurisdiccional para resolver conflictos de forma pacífica. En esta dinámica, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca cuenta con la Secretaría General, la Secretaría Auxiliar, Oficialía de Partes, Oficina de Actuarios y Archivo Judicial para la organización y gestión de los asuntos que son integrados y resueltos por el Pleno del Tribunal. Entre enero y diciembre de 2022, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca recibió 1.597 medios de impugnación, de los que se encuentran previstos en el catálogo de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca. Es posible advertir que, en nuestra entidad, la ciudadanía participa activamente en la vida pública, al ejercer sus prerrogativas político-electorales. Lo anterior se sustenta con base al incremento considerable de los medios de impugnación que fueron presentados ante este órgano jurisdiccional para su tramitación y resolución correspondiente. En ese orden de ideas, al comparar los medios de impugnación recibidos en 2022 con los años 2020 y 2021, se puede observar el incremento considerable en la actividad jurisdiccional de este tribunal. Las cifras casi se duplicaron con respecto a 2021 y se cuadruplicaron con relación a 2020. Del total de medios de impugnación recibidos en 2022, el 94% fueron resueltos por el Pleno del Tribunal Electoral y quedaron 96 asuntos pendientes por resolver, es decir, un 6%. A partir de las reformas legislativas, se cuenta con 2 vías para la defensa de las probables víctimas de violencia política en razón de género. La primera, mediante queja o denuncia ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y la segunda, mediante demanda presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Respecto a estos últimos, durante 2022 se formaron 71 expedientes de violencia política en razón de género, que, sumados a los 26 juicios presentados en el 2021, pero resueltos en 2022, significaron un total de 97 juicios. Aunado a la actividad jurisdiccional derivada de la interposición de medios de impugnación, de igual forma, se tramitaron 953 expedientes y cuadernillos de naturaleza jurisdiccional, que, en su mayoría, son formados por promociones de distinta naturaleza, interpuestas por alguna de las partes que intervienen en los distintos medios de impugnación contra las sentencias, resoluciones y actos emanados de esta autoridad. Aunado a lo anterior, las magistraturas integrantes del Pleno celebraron un total de 105 sesiones jurisdiccionales para deliberar y resolver las controversias sometidas a conocimiento del Tribunal Electoral, de las cuales 76 fueron públicas y 29 privadas de resolución. En estas últimas se emitieron acuerdos plenarios. Las sesiones públicas se transmitieron en vivo a través de las plataformas digitales institucionales, con lo que se cumplió con el principio constitucional de máxima publicidad y debido a la tendencia a la baja de los casos de virus SARS-CoV-2 en el último trimestre de 2022, con el ánimo de instaurar una justicia abierta a la ciudadanía, se sesionó de forma presencial. En dichas sesiones de resolución se dictaron un total de 574 sentencias, mismas que derivaron del estudio y análisis de 1.620 expedientes. Destaca la sesión solemne, en la cual el Pleno de este tribunal aprobó el dictamen del cómputo final, calificación de la elección, declaración de validez y de gobernador electo del Estado de Oaxaca, y la entrega de la constancia otorgada al ingeniero Salomón Jara Cruz. Además de ello, se celebraron 10 sesiones privadas de naturaleza administrativa, en las cuales se aprobó, por ejemplo, la nomenclatura de identificación del juicio para la protección de los derechos de participación ciudadana y 7 acuerdos generales.
Respecto a las 574 sentencias aprobadas por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, fueron impugnadas 213 resoluciones ante la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las cuales 116 fueron confirmadas, 40 demandas fueron desechadas. Lo anterior permite determinar que la efectividad del trabajo que realiza el Tribunal Electoral de Oaxaca es del 84%, ya que este porcentaje de sus sentencias quedaron intocadas. La Secretaría General dio fe de 29 diligencias ordenadas por los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral. Levantó las actas respectivas de las 105 sesiones públicas y privadas de resolución, así como de las 10 sesiones privadas. Por lo tanto, la Secretaría Auxiliar realizó el año pasado los acuerdos de inicio de 2.550 asuntos atendidos por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. De igual manera, registró en el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos un total de 12.738 acuerdos. El personal de la Secretaría General se encargó de la elaboración de 39 acuerdos de medidas de protección en asuntos relacionados con posibles actos de violencia política en razón de género. Entre enero y diciembre de 2022, el personal de actuaría realizó un total de 30.041 notificaciones, que representa más del doble de las notificaciones efectuadas en el mismo periodo del año 2021. La Oficialía de Partes recibió y registró en el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos un total de 9.448 promociones. Crear vínculos y una cercanía con la sociedad, impulsando actividades que impacten positivamente en el conocimiento y la confianza ciudadana hacia los tribunales electorales, es una tarea necesaria que en Oaxaca se reflejan algunas acciones impulsadas desde la presidencia del tribunal como parte de la política de justicia abierta. En este modelo se encuentran las audiencias de oídas, un mecanismo para escuchar las manifestaciones de las partes de una controversia. Como magistrada instructora, la presidenta del tribunal sostuvo 76 reuniones con diferentes actores. Además, los integrantes del Pleno recibimos a ciudadanas y ciudadanos en 67 audiencias de oídas, de los cuales 49 fueron virtuales y 18 presenciales. En representación del Tribunal Electoral, la magistrada presidenta participó en más de 90 eventos. Por ejemplo, conferencia El Día Internacional de la Mujer, Historia y Retos Actuales. Evento realizado en conmemoración del 8 de marzo, organizado por el Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán. Capacitación sobre violencia política en razón de género para autoridades y funcionariado municipal. Organizada por el Ayuntamiento de Sachila. Conferencia Los retos del proceso electoral 2021-2022 en el estado de Oaxaca. Como parte de la tertulia académica de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ponencia Violencia política en razón de género en el caso del estado de Oaxaca. En el Congreso, 30 años de justicia electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Ponencia JDC-264-2021, un punto a favor de los derechos de las personas con discapacidad visual. Dentro del foro, difusión de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, organizado por la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conferencia magistral Violencia política en razón de género, organizado por la Universidad Anáhuac, Oaxaca. Ponencia Derechos LGBTIQ+, MUSHE, el caso de Oaxaca. Como parte del foro virtual Autoridades Electorales Locales contra la Homofobia, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. Ponencia Retos de la participación política de las mujeres afromexicanas en Oaxaca. Dentro del encuentro de mujeres afromexicanas, realizado por Mujeres de la Costa AC en San Marquitos, Tututepec. Ponencia Análisis de la propuesta de reforma electoral, realizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Ponencia Violencia política en razón de género. Evento organizado por Mujeres en Movimiento, organismo de mujeres del Partido Movimiento Ciudadano.
En el marco de colaboración con otras instituciones, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca firmó convenios y acuerdos con diversos sectores de la sociedad, con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana AC, el Gobierno del Estado de Oaxaca y el órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Para impulsar la formación y actualización del personal que labora en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, durante 2022 se impartieron 7 cursos y talleres. Además, se fomentó la educación de jóvenes universitarios a través del concurso de oratoria jurídica Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo. El año pasado, este órgano jurisdiccional cumplió 30 años de su conformación como autoridad electoral en el estado de Oaxaca. Para tal efecto, se realizó un conversatorio con ex magistrados presidentes. En el marco de las actividades de difusión, la presidencia del observatorio organizó el evento denominado Paridad sin Violencia, Avances y Perspectivas en Oaxaca, en el cual destacan 2 actividades. Las instituciones permanentes hicieron un balance del trabajo institucional a 2 años de la implementación de las reformas legislativas en materia de violencia política en razón de género. Se presentó el bando de policía y buen gobierno municipal del municipio de San Francisco La Chigoló, en el cual se dio acompañamiento y asesoría técnica al ayuntamiento para realizar la armonización jurídica del mandato de paridad a sus usos y costumbres durante más de un año. La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco, concluyó su segundo periodo en la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca. De conformidad con el reglamento para el funcionamiento del observatorio, esta presidencia realizó 2 de las 3 sesiones ordinarias del año. Otras actividades desarrolladas fueron: aprobación de las adecuaciones al referido reglamento. Se implementó la ruta de atención institucional para la prevención y atención de casos de violencia política en razón de género, para blindar los actos de toma de protesta del 1 de enero de 2022 de las 44 presidentas municipales electas en 2021, así como actividades de apoyo para una acreditación temprana de las presidentas en la Secretaría General de Gobierno. Se brindó orientación y seguimiento a casos de probable violencia política en razón de género de mujeres autoridades municipales. Efectuó el monitoreo y seguimiento al principio de paridad en el proceso electoral municipal 2022 en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos. Publicación de la sentencia en materia de violencia política en razón de género en congruencia con el enfoque de justicia abierta y el principio de máxima publicidad. Se llevó a cabo el acto protocolario para el cambio de la presidencia del observatorio. La Comisión de Género del Tribunal Electoral, en cumplimiento a sus obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal, integró y dio seguimiento a la estadística judicial electoral sobre violencia política en razón de género. Entre enero y diciembre de 2022, se presentaron 71 juicios por violencia política en razón de género, lo que representa el 5% del total de expedientes formados en el Tribunal Electoral durante el periodo que se informa. La estadística refleja que la violencia política en razón de género se expresa principalmente vulnerando el derecho de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo, con 76% de los juicios presentados. Las regidoras y síndicas municipales son los cargos en los que se presentan mayormente las probables víctimas de este tipo de violencia. En cuanto a los presuntos responsables, son en su mayoría presidentes municipales, integrantes del ayuntamiento y funcionarios del mismo. Del total de juicios presentados, el 20% del total de juicios se acreditó la violencia política en razón de género. Adicionalmente, la Comisión de Género presentó material de divulgación, entre los que destacan 3 ejemplares de la serie Encuadres, dedicada a sistematizar referencias jurídicas electorales, y 3 ejemplares de la serie Fichas temáticas, destinadas a fortalecer el conocimiento sobre temas electorales con perspectiva de género. Durante el año 2022, la Unidad de Capacitación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca realizó apoyo técnico a actividades académicas de capacitación al personal del tribunal en materia de derecho electoral y trabajo editorial. Dentro de las actividades de capacitación destacan: Conferencia La Constitución Política del Estado de Oaxaca de 1922 y la Democracia, impartida por el Dr. Raúl Ávila Ortiz. Curso
uso de la herramienta de ponderación de derechos, impartido por el Dr. Rodolfo Moreno. Curso Acciones afirmativas y violencia política en razón de género, realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Curso de actualización sobre elaboración de tesis y jurisprudencia en materia electoral, impartido por la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Respecto al trabajo editorial, la presidenta del tribunal publicó textos en la revista digital Expresso, en el cuaderno digital número 2 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en la serie Sumario Electoral de este tribunal. La unidad de sistemas informáticos de este tribunal ha unificado la red en un solo segmento de direcciones de protocolo de Internet, esto con el objetivo de tener una red unificada para dar servicios, soporte y actualización de datos al interior. Asimismo, tener un ancho de banda equilibrado para evitar el congestionamiento. Como parte de las herramientas de carácter institucional del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la página web www.teo.mx juega un papel importante en la difusión de la información generada por este órgano jurisdiccional. Por esta razón, se incorporó la herramienta de accesibilidad web Integra 2, con la finalidad de satisfacer las diversas necesidades para la inclusión de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Por otro lado, se reunieron 7 líneas telefónicas convergiendo en el conmutador, con la finalidad de tener una amplia gama de líneas disponibles para la ciudadanía, mediante extensiones distribuidas al interior del edificio. Para promover una herramienta de retroalimentación al interior de este órgano jurisdiccional, la Unidad de Sistemas Informáticos puso en operación la intranet, con varias secciones que permiten una comunicación audiovisual y al alcance de la red local. En ella se pueden ver diferentes materiales, como la síntesis informativa, circulares al personal que conforman las diferentes áreas, así como las fechas de cumpleaños, galería de fotografías, eventos, comentarios, entre otras secciones. Algunas de las actividades realizadas en el año 2022 son la primera carrera atlética del Día de la Abogada y Abogado, como parte del fomento al deporte en el personal del tribunal. También, las trabajadoras y trabajadores organizaron una comparsa que fortaleció la unidad interna, al igual que algunas celebraciones que forman parte de las tradiciones de Oaxaca. El contacto con las ciudadanas y ciudadanos ha sido central para fortalecer la confianza en el trabajo que realiza este tribunal. Esta relación con la población ha sido facilitada por las diversas plataformas digitales, que son de fácil acceso y gratuito, a través de las cuales se ha comunicado el quehacer de quienes laboramos en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. En la red social Facebook se incrementó en 7.6% el alcance de usuarios respecto al año anterior. En Twitter se registraron interacciones con 386.800 usuarios y el canal oficial en YouTube tuvo 26.428 visualizaciones. Por otro lado, la Unidad de Comunicación Social de este tribunal realizó la producción y postproducción de los anuncios de radio y televisión que, mediante los tiempos de estado asignados por el Instituto Nacional Electoral, se pautaron en todas las emisoras con cobertura en la entidad. Consta de un mensaje en audio y video que da cuenta del compromiso institucional para defender los derechos político-electorales de las oaxaqueñas y oaxaqueños, en contextos libres de violencia, de respeto a las ideologías, preferencias sexuales, a la autodeterminación de los pueblos, así como atendiendo a la diversidad cultural que caracteriza a Oaxaca. La Biblioteca Benito Juárez García del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que juega un papel fundamental en el crecimiento profesional y académico de los trabajadores de este órgano jurisdiccional, así como del público en general, incrementó su acervo durante 2022 hasta alcanzar 2.096 ejemplares. Cada año, este tribunal se ha dado la tarea de sistematizar los documentos del archivo, separando los expedientes de trámite, de conservación e históricos. El archivo de concentración, que está compuesto por 6.447 expedientes, requirió nuevamente de la adquisición de estantería y se habilitaron nuevos espacios para su colocación ante el incremento en el volumen de expedientes. En este año se incorporó al archivo histórico el cuaderno de antecedentes con número CA 263-2022, que contiene el dictamen de cómputo final, así como las constancias que integran el expediente de la elección a la gubernatura del estado, correspondiente al proceso electoral 2021-2022.
La Contraloría Interna, a través de sus atribuciones de control, confianza y de responsabilidades administrativas, concluyó 2 auditorías, en las cuales se revisó la aplicación de los recursos presupuestarios durante el año 2021, referente a los recursos materiales, suministros y servicios generales, y se verificó que existen finanzas sanas en la operación de los recursos que integran el Fondo de Administración de Justicia de este tribunal. Con asesoría técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y en coordinación con la Unidad de Sistemas Informáticos de este tribunal, se logró el despliegue y operación del Sistema de Declaración Patrimonial y de Interés, a través del cual la Contraloría recibió 98 declaraciones patrimoniales mediante este nuevo modelo digital, de las cuales 7 fueron iniciales, 85 de modificación y 6 de conclusión. Aunado, recepcionó otras 21 declaraciones patrimoniales en formato impreso. En total, 120 declaraciones fueron recibidas. Por lo que respecta a las facultades de la Contraloría Interna de investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en 2022 dio trámite a 7 denuncias, de las cuales una se encuentran en proceso y en 6 han sido concluida la investigación. En relación a los actos administrativos de entrega-recepción, la Contraloría Interna intervino en 4 diligencias de esta índole. La transparencia, la protección de datos personales y el acceso a la información pública gubernamental representan ejes indispensables para la creación de instituciones abiertas a la ciudadanía. Por ello, se elaboran versiones públicas de sentencias en las cuales se acreditó la violencia política en razón de género, en un esfuerzo conjunto interinstitucional entre el órgano garante de acceso a la información y este órgano jurisdiccional. Se llevó a cabo la firma del convenio para impulsar el derecho de acceso a la información, gobierno abierto y transparencia proactiva. En 2022, se resolvieron 53 solicitudes de acceso a la información pública, las cuales fueron contestadas en tiempo. Una buena administración pública es aquella que cumple con sus funciones institucionales y asegura, de manera razonable, la consecución de sus objetivos y metas por medio de los principios de eficacia, eficiencia y economía. El presupuesto de egresos aprobado al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022 por el Congreso del Estado fue del orden de 58.116.166 pesos, lo que significó un 29% menos al recurso originalmente requerido. Ante esta situación, fue necesario realizar durante el año adecuaciones presupuestarias a los programas y conceptos aprobados, así como gestionar recursos extraordinarios. De estas gestiones, fue obtenida una ampliación por un monto de 2.141.197 pesos, con los cuales el Tribunal Electoral pudo cubrir a las trabajadoras y trabajadores de este órgano jurisdiccional las prestaciones derivadas del incremento a las cargas de trabajo, como consecuencia del proceso electoral en el régimen de sistemas normativos internos. También hizo posible adquirir un vehículo tipo pick-up 4x4, necesario para el traslado del personal a diferentes regiones del estado. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al cierre del ejercicio fiscal 2022, cuenta con una plantilla total de 79 servidores públicos, 44 hombres y 35 mujeres, a quienes de manera puntual se les ha cubierto el pago de sus remuneraciones, así como las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en todos los trabajadores, se participó en el megasimulacro convocado el día 19 de septiembre. Además, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil impartió cursos de capacitación al personal y se les entregó chalecos personalizados para la debida identificación de las brigadas de reacción en casos de emergencia. Durante el año 2022, se realizaron más de 500 operaciones relacionadas con adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios, las cuales se realizaron en estricto apego a las leyes en la materia. Esto permitió devengar 7.051.770 pesos. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca aprobó, entre otras cosas, la contratación de pólizas de seguros vehiculares, renovación de la contratación de arrendamiento del inmueble, contratación de servicios de arrendamiento de fotocopiado, contratación de servicios profesionales en asesoría jurídica, adquisición de combustible para el parque vehicular,
adquisición de vestuario administrativo y la adquisición de un vehículo de motor. Destaca la adquisición de una motocicleta de 190 centímetros cúbicos que fue asignada a la Secretaría General. Al día de hoy, el Tribunal Electoral cuenta con una plantilla vehicular de 16 unidades de motor para cumplir con sus responsabilidades, al cual se le proporcionó durante el año 2022 más de 100 acciones de mantenimiento. Para contribuir al buen desempeño de las y los servidores públicos de este órgano jurisdiccional en el ámbito de sus funciones, por primera vez en este tribunal se imprimió un compendio de normas jurídicas electorales, cuyos ejemplares les fueron entregados. En los 2 edificios que ocupa el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, se realizaron diversos trabajos de remodelación y adecuación, entre los que destacan la renovación de mobiliario, sustitución de cortinas y aplicación de pintura al antepleno, la instalación en diferentes áreas de sistemas de aire acondicionado de nueva tecnología que permiten reducir el consumo de energía eléctrica, así como el reemplazo de luminarias y de la instalación hidráulica en ambos inmuebles. El año 2022 trajo muchos retos al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en materia jurisdiccional y administrativa, pero permitió también consolidar proyectos que han hecho de este órgano jurisdiccional una institución fuerte, profesional y eficiente, pero sobre todo confiable para las oaxaqueñas y oaxaqueños, al cual recurren en mayor medida en búsqueda de justicia electoral para resolver de manera pacífica sus diferencias. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca integra, analiza, resuelve.